El sol caía a plomo sobre el camino polvoso de San Esteban, cuando don Laureano ajustó su sombrero de palma y se apoyó en su bastón de guayabo. A sus 72 años seguía recorriendo el monte cada día, revisando su milpa, saludando a los pájaros como si fueran viejos amigos. Tenía las manos curtidas y el alma tranquila porque nunca ambicionó más que lo justo. Aquel mediodía, mientras regresaba con su burro cargado de leña, escuchó el rugir de una camioneta que se acercaba levantando nubes de tierra. Al volante iba Julián Gálvez, el nuevo ingeniero forestal enviado por la capital. Llevaba lentes oscuros, camisa planchada y un gesto de fastidio perpetuo en la cara. Desde que llegó, no hacía más que quejarse del calor, del polvo y de la gente ignorante. «¡Quítese del camino, viejo!», gritó Julián sin siquiera bajar la velocidad. Don Laureano se hizo a un lado, tranquilo, pero el ingeniero aún tuvo tiempo para burlarse. «Con razón, este país no progresa. Siguen creyendo que hablar con árboles sirve de algo». La camioneta siguió su marcha, pero el eco de la burla quedó flotando. Don Laureano no respondió, solo bajó la mirada y siguió su camino, silbando bajito, como quien ya ha aprendido que la soberbia no se combate con palabras. Al día siguiente, el ingeniero Gálvez convocó a una reunión en la plaza del pueblo. Dijo que venía a modernizar los caminos y limpiar el monte de lo innecesario. «Vamos a trazar una ruta nueva, recta y rápida», dijo. «Y para eso, algunas parcelas deberán ceder terreno. Ya hablé con el municipio». «¿Qué parcelas, ingeniero?», preguntó uno de los ancianos. «Pues la del tal Laureano, por ejemplo. Total, ese viejito ya ni ve bien». Hubo murmullo entre los presentes. Don Laureano no dijo nada, solo tragó saliva y se fue en silencio. Ya en su casa, sacó un cuadernito viejo donde llevaba escritos los nacimientos de sus hijos y los ciclos de lluvia. Al fondo tenía un mapa, hecho por su padre, donde aparecía un sendero oculto entre el monte seguro y antiguo que usaban los abuelos para cruzar la sierra sin perderse. Al día siguiente, Julián se adentró en el monte con su equipo, decidido a encontrar un atajo mejor que el del viejito ese. Pero no volvió esa tarde, ni la noche siguiente. El monte de San Esteban no perdona a los arrogantes. Y cuando el pueblo ya se preparaba para ir a buscarlo, alguien apareció en la plaza con paso lento y firme, llevando una linterna en una mano, y del otro brazo, medio cargando al ingeniero desmayado, cubierto de raspones y lodo hasta el cuello. Era don Laureano. «Se le hizo de noche en tierra que no conoce», dijo sin rencor, «y el monte no se anda burlando». Don Laureano lo dejó recostado sobre un banco del kiosco, mientras los curiosos se acercaban sin saber qué decir. Algunos niños se quedaron boquiabiertos al ver al ingeniero cubierto de lodo y sin zapatos. Otros, los más viejos, simplemente se quitaron el sombrero al ver pasar a don Laureano como si nada, con la misma calma con la que uno vuelve del río. El doctor del pueblo, que apenas llegaba, preguntó, «¿Dónde lo encontró?». «Lo oí gritar desde una cañada», respondió Laureano. «Estaba dando vueltas en el mismo sitio. Pensaba que caminaba derecho, pero cuando no se conoce el corazón del monte, uno solo da círculos». Julián, aún débil, apenas pudo murmurar. No era posible. El GPS decía que... Don Laureano le puso una manta sobre el pecho y le respondió con dulzura. «Ni el aparato más caro sirve, si no sabes lo que estás buscando». Esa noche, el silencio en el pueblo fue diferente. No por miedo, sino por respeto. Muchos habían visto cómo el ingeniero, tan altanero días atrás, ahora dependía del mismo campesino al que llamó ignorante. Y sin embargo, don Laureano no dijo una sola palabra de reproche. No lo exhibió, no lo humilló, solo lo salvó. Y ya. Pero esa lección silenciosa retumbó más que cualquier discurso. Al tercer día, Julián ya podía caminar. Salió a buscar a don Laureano. Lo encontró en su milpa, revisando el frijol tierno. «Don Laureano», dijo el joven, «quiero
Quiero pedirle disculpas. Fui un necio. Lo juzgué sin saber. El anciano no dejó de mirar sus matas, pero respondió con calma. El monte pone a cada quien en su sitio, muchacho. Y si uno no aprende a escuchar, entonces le grita. A veces se pierde uno para entender que no lo sabía todo. Julián tragó saliva. Nunca nadie lo había enfrentado con tanta humildad. Le ofreció la mano. Don Laureano la tomó, sin dureza. Si quiere seguir con sus planes, dijo el anciano, mejor venga conmigo. Hay caminos que no salen en los mapas, pero están vivos. Así comenzó una relación inesperada. Día tras día, el ingeniero dejó sus planos y su camioneta para caminar junto a don Laureano por los senderos del monte. Aprendió a leer el canto de los pájaros, a identificar los árboles por el olor de su savia, a entender que el progreso no siempre es derribar lo que ya está. El pueblo miraba curioso cómo el hombre de ciudad ahora andaba con las botas embarradas y cargando su morral. Y aunque aún tropezaba de vez en cuando, algo había cambiado en él. Hablaba menos y escuchaba más. Un domingo, en medio de la faena, Julián le preguntó, ¿cómo supo usted que yo estaba en peligro? Porque el monte me avisó, respondió Laureano. Cuando uno respeta la tierra, ella también cuida. El joven bajó la mirada, emocionado. Nunca imaginó que el hombre que más había despreciado sería quien le enseñara lo que en la universidad nunca aprendió, que la sabiduría verdadera no presume. Con el paso de los días, Julián dejó de ser el ingeniero Gálvez para convertirse simplemente en el muchacho que anda con don Laureano. Ya no usaba sus camisas de lino ni sus zapatos de suela fina. Ahora llevaba sombrero, machete en la cintura y un cuadernito donde anotaba todo lo que el anciano le enseñaba. Una tarde, mientras caminaban por un viejo sendero rodeado de bromelias y helechos gigantes, Julián se detuvo de pronto. ¿Esto era parte de la ruta antigua?, preguntó señalando unas piedras talladas con símbolos. Don Laureano asintió. Ese camino lo abrieron los tatarabuelos, no para pasar más rápido, sino para no espantar al agua. Julián lo miró con extrañeza. ¿Espantar al agua? Sí, mijo. Si talas sin respeto, el monte se seca, pero si lo entiendes, el agua baja solita, como si supiera que ahí la están esperando con cariño. Esa noche, Julián no pudo dormir. Esas palabras le daban vueltas en la cabeza. Recordó las veces que, desde su escritorio en la ciudad, había trazado proyectos en computadora sin conocer ni el terreno ni la gente. Y ahora ahí estaba, aprendiendo a leer el lenguaje de la tierra con un hombre que nunca pisó una universidad, pero que conocía el alma de las montañas. A la semana siguiente, Julián convocó una nueva reunión en la plaza. «Vecinos», dijo con voz firme pero serena, «he decidido suspender el proyecto original. No vamos a destruir ningún terreno. Vamos a recuperar el camino antiguo, el de los abuelos». Hubo un silencio largo. Nadie entendía bien lo que pasaba. «Vamos a hacer las cosas bien», continuó Julián, «no desde arriba, sino junto a ustedes. El progreso no tiene por qué oler a humo ni a cemento, puede oler a tierra mojada y a maíz recién cocido». Un anciano aplaudió, luego otro, y luego todos. Por primera vez en muchos años la comunidad sentía que no era un estorbo, sino parte del futuro. Esa misma tarde comenzaron los trabajos, no con maquinaria pesada, sino con machetes, palas y mucha voluntad. Don Laureano iba al frente marcando con su bastón los puntos clave del antiguo sendero. Julián anotaba cada indicación, sin corregir, sin interrumpir, solo aprendiendo. Una mañana, al llegar a la cima de una loma, Julián se quedó quieto mirando el horizonte. El sol apenas asomaba y el canto de los tucanes se mezclaba con la bruma. «¿Ve eso, don Laureano?», dijo con voz temblorosa. Nunca había visto algo tan vivo. «Es que nunca se había detenido a mirar», respondió el anciano. Y entonces Julián entendió algo que no estaba en los libros,
que uno no puede cuidar la tierra si no la ama primero. Esa fue la primera vez que lloró en silencio, no de tristeza, sino de agradecimiento, porque a veces uno tiene que perderse para encontrar lo que realmente importa. Pasaron 3 meses. La vereda antigua ya estaba despejada, reforzada con puentes de madera y señalizaciones hechas por los propios campesinos. El sendero no era recto ni rápido, pero era sabio. Seguía el curso del agua, bordeaba los árboles viejos y llegaba a los sembradíos sin herir la tierra. Julián caminaba por ahí cada día, ahora no como ingeniero, sino como aprendiz del monte. Pero no todos veían con buenos ojos esa transformación. «Ese joven ya se volvió loco», decía don Matías, el comerciante. «¿Para qué renunciar a un buen proyecto? Aquí nadie aprecia el progreso». «No es eso», respondía doña Eulalia, la comadrona. «Lo que pasa es que el muchacho cambió de mirada, y cuando el corazón se limpia, los ojos también ven distinto». Un día Julián recibió una carta del gobierno central. Le ofrecían un ascenso y un traslado a otra región. «Es una oportunidad», le dijo don Laureano mientras partían leña juntos. «Allá puedes ganar más y dormir en colchón suave». Julián se quedó pensativo. «¿Y usted qué haría?». El anciano soltó una risa corta, casi tierna. «Yo ya tengo las raíces muy hondas, pero usted todavía puede escoger». Esa noche, Julián subió solo al Cerro de la Cruz, el punto más alto de San Esteban. Desde ahí podía ver las casitas encendidas, los caminos limpios y hasta una fila de niños bajando con canastas de elotes. Respiró hondo, y al amanecer su decisión ya estaba tomada. En la pequeña escuela del pueblo, los niños dibujaban el nuevo sendero. Una niña alzó la mano. «Maestro Julián, ¿usted va a irse?». Él sonrió. «¿Y dejar que ustedes hagan los mapas sin mí? Ni lo sueñen». Hubo aplausos, risas, porque el maestro Julián se había quedado. Pocos días después, durante una pequeña ceremonia en la cancha del pueblo, la alcaldesa entregó un reconocimiento público a don Laureano. Por su sabiduría, su paciencia y por salvar a un forastero con más soberbia que sentido común, dijo entre risas. El anciano subió al estrado, se quitó el sombrero y habló claro. «No salvé a nadie, solo hice lo que me tocaba. Porque el que se burla de un campesino no se burla de una persona, se burla de la tierra que lo alimenta». Y entonces volteó a ver a Julián, que tenía los ojos brillosos, sin miedo de que lo vieran llorar. «Pero la tierra no guarda rencor», agregó Laureano. «La tierra enseña y a veces también perdona». El aplauso fue largo, no por protocolo, sino por verdad. Desde aquel día, Julián dejó de ver a don Laureano como un viejo campesino. Lo veía como lo que era, un sabio con los pies firmes y el alma limpia, que nunca necesitó gritar para enseñar, porque algunas lecciones no se dan con libros, sino con ejemplo. Y el monte había hablado, el tiempo siguió su marcha. Julián se quedó en San Esteban, no por obligación, sino por convicción. Rechazó 3 ascensos, vendió su carro y construyó una pequeña casa de adobe junto al cerro. No necesitaba más. Ahora caminaba descalzo cuando llovía, porque decía que la tierra también se alegra cuando uno la siente. Enseñaba a los niños a hacer compostas, a leer las nubes y a sembrar sin químicos. Pero lo más importante, les enseñaba a respetar. Cuando caminen por el monte, les decía, no entren como quien conquista, sino como quien visita a un amigo. Don Laureano, por su parte, ya no salía tanto. Los años le pesaban. Su bastón, que antes era firme, ahora temblaba. Pero nunca se quejaba. Solo decía, el cuerpo se gasta, pero el alma, si está en paz, no se rompe. Una tarde de julio, mientras el cielo se teñía de gris, Julián fue a buscarlo para invitarlo a la inauguración del nuevo mirador natural. Subieron despacio, paso a paso, con Julián sosteniéndole el brazo.
Cuando llegaron, el anciano se sentó en una banca rústica de madera, respiró profundo y dijo: «Este monte antes lloraba, ahora canta». «¿Y por qué cantará hoy?», preguntó Julián. «Porque ya no lo lastiman. Porque alguien escuchó cuando nadie más quería oír». Hubo un silencio largo. Julián miró al horizonte y luego le tomó la mano al viejo. «Gracias por salvarme, no solo del monte, sino de mí mismo». Don Laureano apretó débilmente su mano y murmuró: «Nadie se salva solo, mijo. A veces uno es solo el puente. El que cruza es el corazón». Aquella noche, el cielo se abrió y llovió con fuerza, pero sin violencia. Era una lluvia cálida, como si la tierra bendijera en vez de castigar. Don Laureano no habló más. Cerró los ojos con calma, y ahí, sobre la banca, con el monte entero como testigo, se durmió para siempre. Lo encontraron al amanecer con una expresión de paz que conmovía. En su camisa tenía un brote de laurel y sobre su pecho el cuadernito donde había anotado cada sendero, cada flor, cada secreto del monte. El pueblo entero acudió a despedirlo. Nadie lloraba en voz alta, solo se escuchaban susurros, pájaros y la brisa. Días después, Julián talló con sus propias manos una placa de madera que colgó en el mirador. «Aquí descansó el hombre que jamás levantó la voz, pero enseñó a todo un pueblo a escuchar». Y junto a ella, otra frase más pequeña, escrita con letras torpes por uno de los niños: «El que se burló del campesino aprendió a amarlo y ya nunca volvió a perderse». Desde entonces, cada año, en la misma fecha, los niños de San Esteban suben al cerro, siembran una flor y repiten las palabras que Julián les enseñó. El monte no castiga, pero tampoco olvida, porque hay cosas que ni el tiempo ni la muerte pueden borrar, y entre ellas está la humildad de un campesino.